Buenas tardes, bienvenidos al Club de Lectura del Corrent Social Cristià. Me hace mucha ilusión poder comentar en esta ocasión el libro La pregunta por Dios del profesor Olegario González de Cardedal. Por un motivo personal que luego os cuento, tenemos la gran suerte de que don Olegario ha podido conectarse a este encuentro y entonces al final esperemos poder escucharlo un poquito. Os presento primero al autor del libro. Don Olegario González de Cardedal ha sido desde el año 1966 catedrático de la Universidad Pontificia de Salamanca, desde el 66 hasta su jubilación en el 2004. En su juventud fue colaborador del filósofo Xavier Zubiri. Ha conocido a los grandes teólogos del siglo XX, Michael Smaus, Karl Rahner, Henri de Lubac o el mismo Joseph Ratzinger, con quien le unía una buena amistad. Don Olegario asistió a la tercera sesión del Concilio Vaticano II, fue miembro de la Comisión Teológica Internacional desde el 1968 a 1979, 11 años, consultor del Consejo Pontificio para el Diálogo con los No Creyentes y consultor del Pontificio Consejo para la Cultura. Desde 1986 es académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, y entre los premios y reconocimientos que ha obtenido don Olegario a lo largo de su prolongada carrera, debemos destacar el premio Joseph Ratzinger en su primera edición del año 2011, en vida todavía del Papa Benedicto. Don Olegario ha sido creador y director de muchas cátedras y escuelas, entre ellas una de muy especial, que es la Escuela de Teología de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo de Santander. Una escuela de teología especial en una universidad de verano, en una universidad pública, cuyo rector además es nombrado directamente por el Gobierno de España. Por tanto, cada vez que hay un cambio en el Gobierno de España, al cabo de pocos meses hay un cambio de rector. Pues durante 20 años, a veces con alguna dificultad en función de los cambios de rector por los cambios en el Gobierno de España, durante 20 años la teología estuvo presente en una universidad estatal y allí, en Santander, en el año 2000, conocí a don Olegario, asistí durante muchos veranos como alumno a su escuela y al final acabamos siendo buenos amigos. Allí, en las aulas del magnífico Palacio de la Magdalena, un lugar precioso, un economista y asesor fiscal de Barcelona, un notario andaluz, Joaquín Cejalvo, en paz descanse, y algún exministro que también aparecía por allí, y muchos alumnos, pues íbamos descubriendo a los grandes nombres de la teología contemporánea, que al principio, pues la mayoría los desconocíamos. Karl Barth, Urs von Balthasar, Karl Rahner, Congar, de Lubac, Ratzinger, etcétera. Y los íbamos conociendo pues de la mano de los mejores profesores, don Olegario, Ángel Cordovilla, Gabriela Mengual, que nos acompaña también, Santiago del Cura, y en fin, y un largo etcétera. El seminario de teología fue en muchas ediciones el curso con mayor número de asistentes de los muchos cursos que cada semana se hacían allí en el Palacio de la Magdalena. Un curso de teología pues tenía un éxito, había muchos años que éramos más de 100 alumnos inscritos. Y luego las clases se complementaban con paseos por los jardines de la Magdalena o por la noche sentados en una terraza del Sardinero tomando chocolate caliente. Bien, dicho todo esto, vamos ya a la obra en cuestión, La pregunta por Dios, que creo que es un libro especialmente interesante para el lector no iniciado en la teología. En poco más de 100 páginas y en un lenguaje asequible, da una buena idea de algunas de las principales inquietudes y reflexiones que ocupan la extensa obra de don Olegario. Yo voy a intentar hacer un resumen del libro, no sé cuánto tiempo tenemos, espero que en 3/4 de hora lo tenga ya hecho.
Voy a ir intercalando alguna reflexión personal que me ha despertado el libro y luego abriremos la participación de los asistentes. La sesión se está grabando y bien, empecemos. Al inicio del libro se nos dice que la pregunta por Dios nos incumbe a todos porque es una pregunta que afecta, por una parte, al origen del hombre, que es la pregunta por el sentido, y por otra parte es la pregunta por el fin, si al final hay salvación y si hay vida después de la muerte. Ah, hay que decir que aunque pueda parecer que estas preguntas hoy en día no interesan, la verdad es que sí que hay gente que se interesa por estos temas. Otra cosa es dónde esta gente satisface sus inquietudes. Por desgracia, mucha gente, la mayoría, creo que busca fuera del ámbito católico o eclesial. Por poner un ejemplo, el libro La supraconciencia existe, de un doctor de aquí de Barcelona que se llama Manuel Sansegarra, que trata de las experiencias en el límite de la muerte y demás cosas, y de todas unas teorías que este señor pues, ha elaborado, ha ocupado durante muchas semanas el primer lugar entre los libros más vendidos, al menos aquí en Cataluña y creo que en el resto de España también. La gente, desgraciadamente, no busca en la riquísima tradición cristiana porque les atrae más la novedad o quizá también porque la Iglesia ya no habla del más allá de la muerte. Otro apunte personal. Yo, personalmente, cuando asisto a un entierro, a menudo tengo la sensación de que con la Iglesia llena de gente y con los asistentes emocionalmente predispuestos, el mosén o el cura muchas veces me parece que ha perdido una gran oportunidad de transmitir la buena nueva. Cierro comentario, volvemos al libro. Al inicio del libro, el autor menciona dos formas alternativas de aproximarse a Dios. Por una parte, la de Descartes, de René Descartes, desde la pura razón, que Descartes ve en Dios al infinito y lo ve como una garantía de fiabilidad de nuestro conocimiento. Y por otra parte está la aproximación de Pascal, que a la razón añade su experiencia de Dios. Blaise Pascal nos narra en su obra Memorial cómo vivió, con lágrimas y sobresalto, palabras de Olegario, aquella noche del 21 de diciembre de 1654, cuando tuvo su experiencia. Aquí, si me permitís, os cuento algo interesante que le he oído más de una vez al obispo Munilla sobre la importancia de la experiencia de Dios. Munilla cuenta la imagen de que en una cacería de esas que se organizan en Inglaterra, la cacería del zorro, con los cazadores a caballo y muchos perros, al principio todos los perros corren para encontrar y atrapar el zorro. Pero cuando van pasando las horas y el cansancio va haciendo su efecto, solo unos perros continúan buscando con ahínco. ¿Qué perros son los que continúan buscando? ¿Los más jóvenes? ¿Los más fuertes? Munilla dice no, son los que han visto al zorro y esto les da la fuerza para perseverar. Por ello, valga la, la imagen, podemos decir que la mera razón no es suficiente para acercarse a Dios. Quizá por ello Pascal profundizó mucho más que Descartes en su conocimiento de Dios. Por tanto, necesitamos algún tipo de experiencia de Dios. Para la mayoría de creyentes no será una experiencia mística como la que tuvo Pascal, pero sí que necesitamos experimentar a Dios de alguna forma en nuestras circunstancias vitales. Así nos lo recuerda también el Papa Benedicto al inicio de la encíclica Deus Caritatis, cuando dice que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, con Jesucristo.
Continuando con el libro, don Olegario señala cómo la doble pregunta por el origen del hombre y por su destino necesita dos vías de respuesta, la razón y la revelación. Al Dios cristiano no lo podemos ver y entender como una mera esencia o como el ser. Estas son perspectivas meramente filosóficas, sino que debemos verlo como un Dios en relación con el hombre, en un movimiento descendiente, que es la encarnación del Verbo, y un movimiento ascendiente, que es la resurrección de Jesucristo. Es la caridad descendiente y la caridad ascendiente que también explicaba un teólogo de mi tierra, de Girona, Vicenç Maria Capdevila, en su obra Liberación y Divinización del Hombre. Por cierto, fue Olegario quien me dio a conocer la enorme valúa de la teología de Capdevila. Don Olegario explica que en nuestra relación con Dios necesitamos también la oración que, como decía Santa Teresa, es tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. Por tanto, recapitulando, para acercarnos y entender a Dios no nos basta con la razón, sino que la razón debe ir acompañada de nuestra experiencia de Dios, más el conocimiento que nos da la revelación y más la oración personal. El libro explica que no toda forma de vida permite creer en Dios, que hay unas formas de vida personal, comunitaria, social, que facilitan la fe, mientras que hay otras formas que la hacen muy difícil. Hacen difícil, primero, poder oír la llamada de Dios en nuestra vida y luego darle una respuesta. El libro menciona lo que Karl Jaspers denomina las experiencias límite. Estas pueden ser negativas, el mal, el sufrimiento, sobre todo el sufrimiento de los niños y de los inocentes, la culpa, la muerte. Pero hay también experiencias positivas que pueden acercarnos a Dios, el amor recibido de forma inesperada o gratuita, la fidelidad mantenida hasta la muerte, el perdón incondicional, la dignidad moral de ciertas acciones humanas o la misma belleza de muchos paisajes, ¿no? En todo caso, la fe, como relación interpersonal entre Dios y el hombre, es el resultado del encuentro de dos libertades. La fe como revelación de Dios que se nos da y la fe como respuesta del hombre a Dios. Aquí podemos citar a San Agustín: Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Lo cual, bien mirado, no deja de ser un maravilloso tributo a la libertad del hombre. El hombre y la mujer de nuestro tiempo, tan celosos de su libertad, pueden creer o no creer en Dios. Nuestro naufragio como seres humanos en la vida está asegurado. O sea, tarde o temprano nos llega la muerte, a algunos les llega demasiado pronto, otros pueden gozar de una larga vida, pero al final todos perecemos. Y a todos se nos ofrece la tabla de salvación, que es Jesucristo. Olegario, citando a Machado, dice otra cosa, que es: una cosa es querer creer y otra poder creer. Hoy en día, seguro que todos tenemos algún amigo conocido que nos dice: ojalá yo pudiera creer, ojalá pudiera tener fe. Ciertamente las circunstancias de nuestro tiempo no nos ayudan a creer y no nos facilitan la fe. Bueno, dejamos la introducción del libro y nos adentramos ya en su primera parte, que lleva por título La razón, preguntas del hombre. Don Olegario explica que en el horizonte intelectual de Occidente, a lo largo de muchos siglos, la cuestión de Dios se ha planteado desde la metafísica. Tenemos a Platón, Aristóteles, Santo Tomás como los principales referentes. Es decir, Dios como ser supremo. En cambio, en la era moderna, a partir de la Ilustración,
la cuestión de Dios se plantea desde el hombre, desde sus capacidades y desde sus necesidades. Aquí son, según Olegario, son dos las grandes preguntas por Dios. Primera, si Dios existe, en caso afirmativo, ¿cuál es su naturaleza? Y dos son también las grandes respuestas. Podemos, según Olegario, llegar a concluir razonablemente que Dios existe, pero con nuestra mera razón no podemos alcanzar su naturaleza. Solo podemos llegar a conocerle a partir del mundo y del hombre y en analogía con ellos. El libro menciona las 5 vías de Santo Tomás y dice que no son propiamente una demostración de Dios, sino un acceso a él por sus efectos. Mientras que en la era moderna, a diferencia de lo que hacía la escolástica y Santo Tomás, en la era moderna se produce un cambio de actitud fundamental. Ya no se asciende a Dios desde las cosas del mundo, ya no se va de los seres particulares al ser en mayúsculas, sino que se va de la conciencia del hombre interior al mundo exterior y superior. La idea de Dios ya no está al final de un proceso de razonamiento, como en el caso de Santo Tomás, sino al inicio. En el origen de este planteamiento moderno está el argumento ontológico de San Anselmo. Recordemos en qué consiste el argumento ontológico. Dice, si Dios, por definición, es el ser más perfecto y la existencia es una perfección, entonces Dios debe existir en realidad para ser verdaderamente el más grande y el más perfecto. O sea, un ser que sea la máxima perfección, evidentemente, tiene que existir. En este argumento, la existencia de Dios se deriva de forma lógica de su propia definición. Son partidarios del argumento ontológico, entre otros Descartes, Leibniz y Hegel. En cambio, lo rechazan Santo Tomás y Kant. Don Olegario señala también que una de las razones de la pérdida de Dios en la modernidad es haberlo situado únicamente en la llanura de la razón y haber olvidado o descartado la memoria de Dios, que es nuestro pasado absoluto, y la esperanza en Él, que es nuestro futuro absoluto. Cita a San Agustín, que en sus confesiones afirma que ahondando y cavando en la memoria se encuentra a Dios. Olegario explica que la memoria de la que habla San Agustín no es una memoria meramente histórica, ni psicológica, ni social, sino que es una memoria metafísica, inherente al acto permanente creador de Dios en nosotros. Es lo que leemos estos días de Pascua en los Hechos de los Apóstoles. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Esta es la memoria metafísica que alude a Olegario citando a San Agustín. Don Olegario explica también cómo a partir de la Ilustración y del racionalismo ya no se piensa a Dios desde la metafísica, sino desde la antropología. Y así surge la filosofía de la religión, en que el nuevo punto de partida es el hombre, sus posibilidades, sus necesidades y sus límites. En este planteamiento antropocéntrico, las nuevas preguntas son: ¿es necesario Dios para el hombre? ¿Es Dios una frontera que limita al hombre o un don ilimitado que ensancha y eleva su existencia? ¿Es Dios la única garantía de que el ser finalmente prevalezca sobre la nada? Estas son las preguntas, digamos, del hombre moderno sobre Dios. Señala también cómo esta reducción antropológica será objeto de crítica por el ateísmo del siglo XIX, que tiene en Feuerbach a su principal representante. Don Olegario expone cómo la reflexión filosófica sobre Dios ha ido acompañada siempre de los testimonios de fe en Él, de la oración, de formas de vida conformadas
por la fe. Como esta reflexión sobre la existencia de Dios en realidad no la han elaborado ateos en busca de fe, sino creyentes que anhelaban entender y dar razón de su fe. En resumen, en Occidente, la metafísica sobre Dios ha ido acompañada o precedida de la mística. En otras palabras, el logos no actúa en solitario, sino junto al ágape. Todo esto en la filosofía contemporánea cambia. El libro expone cómo, en cierta forma, se recupera la idea de Dios, pero de forma totalmente secularizada. Es la nostalgia del absoluto, título de la obra de George Steiner. Olegario se refiere también a dos grandes filósofos del siglo XX como muestra de esta secularización de la idea de Dios en el siglo XX. Cita a Heidegger como en su Ser y Tiempo, su obra principal y una de las más importantes de la filosofía del siglo XX, como en esta obra de Heidegger, si sustituimos su concepto de Sein, el ser, si los sustituimos por Dios, todo el significado de la obra en realidad se vuelve más transparente. Y cita también la filosofía de Karl Jaspers, que tiene como una de sus palabras clave la trascendencia, el trascender como acto. Jaspers habla de una trascendencia, pero sin revelación, una trascendencia diferente de aquello que entendemos y creemos los cristianos. No podían faltar, como no faltaban en nuestros cursos de Santander, la referencia de don Olegario a las 4 grandes preguntas de Immanuel Kant. Kant se preguntaba, primero, ¿qué puedo saber? Es la pregunta por el conocimiento. Segundo, ¿qué debo hacer? La pregunta por la moral. Tercero, ¿qué me está permitido esperar? Que es la pregunta por la religión. Y finalmente, cuarta pregunta, ¿qué es el hombre? Don Olegario añade que el hombre que se plantea estas preguntas clave está en condiciones para entender el sentido de la pregunta por Dios. Dice, cito literalmente, quien no está perdido entre las menudencias mundanas o cegado por el egoísmo que lo aísla de la realidad y del prójimo, esta persona se le hace inexorable la pregunta por Dios. Pero pienso yo, lo cierto es que hoy nadamos en un mar de menudencias mundanas, ¿no? La pregunta que me hago yo es si hoy podemos preguntarnos sobre Dios, sobre nuestro origen, sobre nuestro fin último, distraídos y dispersos como solemos estar con el teléfono móvil en el bolsillo, que está permanentemente reclamando nuestra atención con estas menudencias. Vale, al inicio del capítulo segundo, vamos al capítulo segundo que lleva por título Experiencias Límite, empieza por las experiencias de orden metafísico. Que nadie se asuste, que se trata de una pregunta que podemos hacernos todos. Por ejemplo, todo lo maravilloso que podemos experimentar en nuestra vida, el amor y todo lo que recibimos de forma gratuita, las acciones humanas más generosas y elevadas, el arte, la música, las cantatas de Bach, los conciertos de Mozart, las sinfonías de Beethoven, la hermosura de la naturaleza y cómo esta hermosura nos llena de gozo, todo esto, se pregunta Olegario, ¿acaso puede ser fruto de lo irracional, de lo ciego, de lo mudo y de lo neutro inferior a mí? ¿No serán todas estas cosas maravillosas un don y una llamada de alguien superior a mí? Algo que cita el libro y a mí me hace pensar es que en realidad cada uno de los 8.000 millones de seres humanos que hay en el mundo es único y singularísimo en su rostro, en su espíritu. ¿Puede esta singularidad de cada persona, puede ello tener su origen en la materia inerte, en el polvo de las estrellas? En fin,
Cada cual es libre de pensar lo que quiera, pero a mí personalmente me resulta mucho más difícil creer que procedemos de la materia inerte y del azar que no de un Dios personal y creador. Hablando de las experiencias límites de felicidad, y vamos a hablar un poco de fútbol, porque si no, parece que no sé. Cuando leí en periódico el caso de Dani Alves, un jugador de fútbol que fue acusado de violación, luego fue absuelto por el juez. Yo no conozco a este jugador, no parece que sea una persona muy espiritual, pero el caso es que en esa noticia su mujer explicaba cómo reaccionó el futbolista cuando ella le dijo, su mujer, que iba a ser padre. Ella dice, cuando se lo conté, él no pudo parar de llorar toda la tarde. Solo daba gracias a Dios. Esta fue la reacción de este jugador de fútbol. Y yo, como padre que soy de 4 hijos, realmente también he sentido esta sensación. Hay momentos de tanta felicidad que solo nos sale dar gracias a Dios. Otra experiencia de signo opuesto es el encuentro con el mal. El libro cita la frase de George Buchner que dice que el mal es la roca sobre la que se apoya el ateísmo y añade Olegario que lo percibamos al mal como tal, que no toleremos su existencia y que nos revolvamos contra un mundo determinado por él, es prueba de que el hombre está hecho para el bien, la verdad y la belleza, y ellas están en las antípodas del mal. De este modo, el hombre aparece como el destinado al bien, el llamado por la belleza, el inhabitado por la verdad. Ah, hablamos también ahora de las experiencias de orden existencial, empezando ya por nuestra propia existencia. Leo también. ¿Desde dónde y desde quién vengo yo? ¿Qué va a ser de mí? ¿Cuento definitivamente para alguien? ¿Y hay alguien que cuenta conmigo y me espera? Porque no somos reducibles a un común denominador, sino que cada uno de los humanos somos una creación distinta. Reflejamos una faz de Dios en el mundo, tenemos una medida de su gracia y una misión individual que cumplir. Y surge la pregunta, ¿acaso puede todo esto tan personalísimo tener un origen solo infrapersonal o apersonal? ¿Puede surgir lo máximo que es el hombre del cosmos no solamente en su constitución biológica, sino también en su libertad individual, intelectual, volitiva, amorosa? Un de ego. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde venimos, no? Ah, continúa diciendo también o planteándose cómo puede el ser humano dar lo mejor de sí mismo, si desde la fe o desde la increencia. El libro hace referencia a la opinión de ciertos filósofos, ideologías, para los cuales sin Dios el hombre tendría libertad absoluta, sería mejor ciudadano, mejor persona y en fin, el mundo sería mucho mejor. Y dice en este punto, cómo Kolakowski dialoga con Karl Jaspers y se hace esta pregunta. ¿Es creíble la tesis de que la gente se vuelve mejor y enriquece más su condición humana al convencerse de que la vida acaba inevitablemente en una derrota y de que no hay consuelo ni salvación posibles? ¿Quiénes son mejores servidores de este mundo? Más solidarios con sus prójimos, más compasivos y misericordiosos. ¿Los que creen en otro posible y futuro o los que creen únicamente en este? Voy saltando porque si no, esto no vamos a tener tiempo de tratarlo todo. El tema de nuestra libertad ante
el reconocimiento de Dios. Dice don Olegario, no hay demostraciones que obliguen al hombre a adorar y arrodillarse ante Dios ni a reconocer inexorablemente su existencia. Tal actitud sería indigna tanto de Dios como del hombre. El hombre, es constitutivamente pregunta y no llega a sí mismo si no indaga una posible respuesta. De esta pregunta constitutiva no se deduce la necesidad de la existencia de Dios. Siempre es posible responder que la nada prevalece sobre el ser, que el absurdo es superior al sentido y que en el principio no era la palabra, sino el azar, el silencio, el caos, el sinsentido. En filosofía siempre se recordó esta sentencia amarga: puede más un necio negando que 10 sabios afirmando. Actitudes que cierran o dificultan el encuentro con Dios. Dice don Olegario, las actitudes que cierran al hombre la posibilidad de la actitud religiosa y del encuentro personal con Dios son el divertimento, la incapacidad para la calma, la soledad en aceptación de sí mismo, de las que hablaba Pascal, el aturdimiento que nos hace estar fuera de sí, perdidos entre los negocios, el ensoberbecimiento, la autonomía llevada hasta el límite de rechazar lo que la alteridad exige, el distanciamiento o la insolidaridad. En fin, em, divertimento, aturdimiento, etcétera. Todo esto son cosas que en el mundo de hoy, pues no son muy próximas, ¿no? Otra cosa, también actual, en tiempos todavía de gran prestigio de la ciencia, de especialización tecnológica, de algoritmos, de inteligencia artificial, don Olegario nos recuerda algo muy importante. Dice, eminentes pensadores como Platón, Spinoza y Kant han sostenido que para las cuestiones humanas decisivas, ser, conocer, creer, esperar, amar, todos estamos igualmente dotados. Los pobres y los ignorantes no las sabrán formular, pero las viven con la misma verdad que los doctos que reflexionan sobre ellas. Santo Tomás afirma en la Suma contra Gentiles que existe un conocimiento de Dios común a todos los hombres. Bueno, pasamos ya a la segunda y última parte del libro, que lleva por título La fe, don de Dios, luz del alma. La luz del mundo es un término muy evangélico, una palabra además muy querida por Joseph Ratzinger. La última encíclica de Benedicto XVI, acabada por Francisco, se titula Lumen Fidei, luz de la fe. En el Nuevo Testamento y en la primera patrística, el bautismo es denominado iluminación. Los cristianos son los que han sido iluminados. Y pienso yo que no debe sorprendernos que la cosmovisión hoy antagónica al cristianismo se autodefina como woke, 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 que significa en inglés despierto, despierto, un término no igual al de iluminado, pero parecido. Ah, los cristianos, leo, hemos perdido el sentimiento de asombro y gracia que supone poder creer, hasta el punto de mirar a los no creyentes como extraños, cuando los extraños deberíamos ser nosotros, para nosotros mismos, al comprobar que Dios nos ha abierto los ojos para conocerle, adherirnos a Él y recibir su amor. Don de Dios, luz de Dios, tal es la fe para el hombre antes que respuesta y ofrenda suya. Lo primero, y en el fondo lo único específico de los seguidores de Jesús, que los seguidores de Jesús tenemos que ofrecer al mundo, es la fe en Dios. Y añade, este don de la fe
repercute en la hondura de la libertad y de la esperanza del hombre, no solo en su inteligencia. O sea, la fe nos eleva en toda nuestra integridad, no solo la inteligencia, sino también nuestra libertad, nuestra esperanza, nuestra voluntad. Vamos a hacer referencia a las reducciones que empobrecen y a los redescubrimientos que ensanchan. Don Olegario expone que la luz de la fe en la era moderna ha sufrido unas reducciones que la empobrecen. Habla concretamente de tres: de la reducción intelectualista, de la reducción individualista y de la reducción antropocéntrica. La reducción intelectualista, es decir, entender, vivir la fe como un mero asentimiento racional a las verdades o dogmas, pero sin implicación de la vida, de la libertad, de la voluntad. Se me ocurre que esta reducción intelectualista, llevada a su extremo, tiene que ver con los hoy denominados católicos culturales, que están bastante de moda, quienes ven que sí, que la fe nos conduce por el buen camino, nos protege de los peligros de nuestro tiempo, pero no se implican personalmente en la fe. O me recuerda también a los típicos padres que llevan a sus hijos a colegios católicos, pero no nos pasemos tampoco. Hijo, si te invitan a ir a misa o te invitan a un retiro, tampoco hace falta que digas que sí, ¿eh? O sea, tú ve a clase y con esto es suficiente. La segunda reducción, la reducción individualista. El libro señala cómo la concepción individualista moderna empieza en el siglo XVI con la Reforma, que sitúa al sujeto, al hombre, delante de Dios y desecha, a nivel individual, y desecha algo esencial que es la dimensión eclesial, comunitaria, que es constituyente del cristianismo. Y añade: creer es adherirse a quienes han creído antes que nosotros. La luz de Dios la recibimos de la Iglesia. En la llama del cirio pascual, es decir, del Cristo resucitado, encendemos cada uno nuestra fe. Y aquí también nos puede venir a la cabeza la imagen de la vigilia pascual, que como muestra con toda claridad esto que hemos expuesto, ¿no? Como mediante las velas que llevamos cada uno nos transmitimos la luz de unos a otros, la luz que proviene del cirio pascual, que es Jesucristo, y como cada uno con la luz en la mano, pues entramos juntos en la iglesia. Y de tercera reducción, la reducción antropocéntrica, es decir, el cristianismo como una religión más creada por el hombre, de las muchas que han existido, la Iglesia como una asociación, obra de la voluntad humana meramente, la fe como un fenómeno meramente sociológico. Y vamos ya a la parte final de la obra: la revelación en la naturaleza y la revelación en la historia. La naturaleza. Leo: la naturaleza no es comprendida como autogénesis, sino como creación, desde la perspectiva cristiana, fruto de una libertad, un poder y un amor de un quién personal, Dios, a un quién personal creado a su semejanza, el hombre. Dios no se retiene, sino que se da; no se distancia, sino que se acerca a lo que ha creado para compartir destino y superar junto a él la muerte que es inherente al ser finito. Esta, tal como ahora es sufrida, deriva de la ruptura del hombre con Dios, su creador, al querer suplantarle en saber, poder y hacer. Esto es el pecado original. En el cristianismo debemos hablar de una humildad ontológica, de una minimización de Dios compartiendo naturaleza y destino con el hombre. Encarnación, Belén, Nazaret, el Gólgota. Pero a la vez que esta minimización de Dios, a la vez debemos hablar de una maximización del hombre,
hijo con el Hijo, receptor del Espíritu, resurrección para participar en una divina vida eterna. La pretensión del hombre de suplantar a Dios como Señor del ser, fuente de la vida y raíz del conocimiento, conlleva la autodestrucción, pues elige un proyecto de existencia que lo excede, reclamando para sí el poder de Dios. El hombre ha elegido bastarse a sí mismo y existir sin Dios. Este vacío, si la plenitud para la cual es pensado y está creado por Dios, representa su propia destrucción, su condenación. Ella no es el resultado de un decreto divino, sino más bien la consecuencia resultante de una elección del hombre. Este, con capacidad de infinito, en el pecado se cierra sobre sí y decide bastarse a sí mismo con su finitud. Quien estando hecho y llamado al infinito lo rechaza y decide atenerse exclusivamente a su ser y poder, se queda en el vacío resultante de absolutizarse como infinito siendo finito y de quererse creador siendo criatura. Y acabamos ya con el último párrafo del libro, que es ya la reflexión final sobre la pregunta por Dios. Dice don Olegario, por sí sola, la pregunta por Dios no engendra la fe. La fe, es el resultado de una llamada de Dios a la libertad del hombre, que incluye intelección y decisión. Él puede responder oyendo, obedeciendo y siguiendo la luz y el camino que a su conciencia iluminada se le muestra. Pero el hombre puede también rechazar la llamada. Este proceso, que incluye los binomios pregunta-respuesta, llamada-seguimiento, tiene lugar implícitamente en todos los creyentes y se expone analíticamente en la historia de los conversos. Grandes testigos de este encuentro entre la llamada divina y la respuesta humana son, entre otros muchos creyentes pecadores, los grandes santos. Basta citar a San Agustín, narrando y dando razón de su itinerario desde la cultura antigua hasta la fe en Cristo y su inserción en la Iglesia, o a John Henry Newman, haciendo lo mismo desde la cultura moderna. Pues lo dejamos aquí por mi parte. Muchas gracias por vuestra atención y ahora podemos iniciar las intervenciones en fin, de quienes lo deseen. Am, bueno, si no se anima nadie, tendrán que hablar los Yo profesores, sí, los que más yo, saben. yo me animo, ¿eh? Vale, vale. Primeramente, Carlas, felicidades. Ha sido una exposición eh, muy bien hecha, sin perder el hilo en ningún momento. Caramba, te felicito y por la claridad de la exposición. Eh, en fin, después en cualquier caso haré quizás también alguna otra aportación. ¿eh? Eh, Pienso que a mí últimamente supongo que todas las personas pasamos épocas, ¿no? Y ahora yo paso una cierta, llamémosle, crisis de fe, que no significa que la haya perdido, ¿no? Y rezo y le pido a Dios y tal. Pero, y que para mí una expresión de Jesús que me motiva mucho es cuando, estando en la cruz, dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Cuántos, bueno, millones, miles de seres humanos no sabemos ciertamente lo que plenamente hacemos, ¿no? Incluso los que le estaban matando y todo esto, y tanta en toda la vida y tanta, y dices, y cuando hay tanta gente que está muriendo en una guerra absurda y criminal en un lugar y en otro, y dices, y toda esta gente, la pobre, Dios mío, y Jesús dice, Padre, perdónales porque está pensando en todos los seres humanos, ¿no? Y entonces, a mí pienso que en relación a Dios,
Por un lado, para acercarnos, una es primeramente ir no tanto intelectual, sino el hecho un poco muy básico, es decir, eh, así como tú decías, bueno, antes era la metafísica, también como han dicho otros unos autores ahora que han escrito estos libros, entre otros José Luis González y aquellos franceses sobre el Dios existe, ¿no? Que su libro interesantísimo, ¿sí, no? Sobre de que la ciencia, de hecho, exige de alguna forma o plantea, de hecho, la necesidad de la existencia de Dios, ¿no? Pero el camino es, digamos, primeramente la necesidad de la existencia de algo que es superior a nosotros, porque es decir, lo más puede hacer lo menos, pero lo menos es absurdo que pueda hacer lo más. Si a lo largo de todo el proceso de evolución del universo aparecemos los seres humanos, que somos conscientes de todo ese proceso y lo investigamos en miles y cientos de miles de personas que lo investigan y lo quieren descubrir en todos sus aspectos, los científicos, pero no solo los científicos, sino todos y cada uno de los seres humanos de alguna medida, ¿cómo es posible y que siendo el origen solo parece ser un punto en el espacio que casi no había y solo había energía y tal, ¿cómo es posible que pueda derivar en inteligencia, comprensión, conciencia, libertad, voluntad? No, o sea, el origen de todos ha de ser alguien, alguien absolutamente superior a nosotros. Y no, lo otro es absurdo, ¿no? Después de un paso a llegar a Dios, hay que llegar, dice, bueno, y como tú decías, la naturaleza de Dios, ¿cómo es Dios? ¿No? ¿O quién es Dios? ¿No? Pues un Dios que sea comprensible para el ser humano, y que por amor se hace, no solo lo crea, sino que se hace uno de nosotros, es un Dios digno de ser amado, ciertamente, y después es el que puede dar explicación y apoyo a tanto sufrimiento y a tanta, porque él mismo sufre y en el sufrimiento lo supera con la resurrección, ¿no? Quiere decir que el paso es primeramente de buscar primeramente lo máximo, Dios, la causa, luego el ser humano y Dios que se acerca al ser humano, y después los otros. Al fin y al cabo vivimos en compañía de otros, ¿no? Y los otros también nos Exacto. O sea, eligen, etcétera. No, bueno, está, ya me callo, porque me enrollo mucho. estamos en una sociedad muy científica, de una cultura muy tecnológica. Yo esta conversación la tengo a menudo con mi hijo mayor, que tiene 24 años, que es matemático y ingeniero informático. Y yo le digo, ¿no lo ves que lo más no puede venir de lo menos? Pero bueno, en fin, es la libertad de cada uno y la maduración de cada uno y la humildad de cada uno también, que esto, pues, con los años también se va. Bueno, ¿qué más? Hombre, a mí me haría ilusión que hablara algún profesor de los de Santander. Mientras damos la Gabriel, a ver si te palabra a animas. ese posible profesor de Santander, déjame, Carlos, Olegario, que te perfecto. dé las gracias asombrado. Primero, del interés y de los 21 años de Santander. No estamos improvisando aquí unos instantes. Son 21 años de vuestra presencia con tu esposa cuando todavía era tu novia y luego tus hijos. Primero, el interés con que lo has seguido, el interés con que has vivido estos años en tu Gerona. ¿Recuerdas nuestra presencia en la universidad? Sí, En el especial las 2011. lecturas con el obispo presente. Que has Ah, mantenido junto con otros colegas el interés por estos temas y finalmente que hayas hecho una exposición, Carlos, realmente, no sé qué dirán mis compañeros y compañeras, pero sobrecogedora por su claridad, su exactitud y su normalidad. Y yo, déjame que te diga, estoy descubriendo yo el libro. De pronto hombre. estoy diciendo, pues sí, pues no, pues. Porque uno, después, en cualquier caso el mío, cuando acaba un libro ya acaba tan cansado de él, tan horrorizado por el esfuerzo, que dice nunca más. O sea, yo no es que no haya vuelto a leer esto, pero no había vuelto a entrar. Así que, Carlos, cordialísimo agradecimiento. En Castilla decíamos, Dios te lo pague. Y ahora damos la palabra al resto de compañeros. Muchas gracias, Olegario.
Gabriel, a ver si te animas también. Que por Y cierto, con- nos vimos con Gabriel en Mallorca hace un par de meses que le hicimos una visita también. Muy bien, bueno, se oye, se oye. Sí, sí, se oye, Sí, Gabriel. vale, pues bien. Yo he leído anteayer y hoy este libro que lo pedí por correo rápido porque no lo tenía y me ha encantado. Me ha encantado varias cosas. Este libro se expresa con un equilibrio. Gabriel, mira si puedes poner la imagen, que te veamos. Abajo a la izquierda hay... Sí, Perfecto, sí, ya está, ya te sí. vemos. Ya está, vale. Pues mira, lo que me ha encantado en primer lugar es el equilibrio de ese libro, un equilibrio expositivo, de ahí donde juegan un papel importante Dios y el hombre, la libertad de uno y de otro, eh, reflexión y voluntad y amor, mente y corazón y manos. Dios y don y responsabilidad, o don y tarea, que es la fe, ¿no? Eh, es decir, se manejan unos conceptos y unas perspectivas con gran maestría. Yo diría en ese sentido, a pesar que sea un libro breve, es un libro de un gran maestro. Eso es lo primero que quisiera decir de ese libro que me ha encantado, la verdad. Después, para algunas anotaciones que haría son las siguientes. En primer lugar, el modo de afrontar las pruebas me parece de una actualidad enorme. Las pruebas no son como quien busca algo, como quien busca las llaves que ha perdido, que es un objeto que lo encuentras y ya está. No es eso la búsqueda de Dios. Ni las pruebas, no terminan con algo que se ha encontrado y ya está todo aclarado, ¿no? Sino que son unas pruebas que provienen, como tú mismo has dicho, que por cierto, no lo he dicho al principio, que decir que has hecho una exposición bajo un punto de vista maravillosa. Te felicito, Carlos, por esta bella exposición que has hecho del libro, completa y matizada. Bueno, pues volviendo a lo que decía, que las pruebas no son algo que se busca, sino algo que se ha encontrado. Se parte siempre de una experiencia. Es más, Dios está en el origen de nuestra búsqueda. En ese sentido, la búsqueda, más que busca de Dios, es abrir las puertas para que entre. En el Apocalipsis se nos dice que Dios está a la puerta, está tocando. A quien se le abre, Él entra y cena con Él. Es decir, esta estancia de amistad y de convivencia que tiene Dios con nosotros. Eso me ha parecido muy positivo de ese libro, conjugando muy bien las dos cosas, la búsqueda, lo que serían los argumentos, pero al mismo tiempo esta previedad absoluta de Dios a toda búsqueda de Dios. Dios está en el origen de nuestra búsqueda de Él. Hay un encuentro previo, hay una experiencia propia que nos hace buscar algo, ¿no? Creo que es el Salmo 26 o 27 que dice, mi corazón, de parte tuya, mi corazón me dice, buscad mi presencia. De parte tuya me habla mi corazón, es decir, lo más íntimo de mí mismo que me habla, pero de parte de Dios. Dios es anterior a nuestra búsqueda de Dios. En ese sentido es muy importante esta sintonía, más que una búsqueda de cosas, es una sintonía de espíritu que debe haber y en ese sentido es la búsqueda. Y otra cosa también que me ha parecido muy enriquecedora es que cómo abre las cuestiones de las situaciones límite. Jaspers, que es el que inventa ese título de situaciones límite, habla de situaciones límite negativas, la culpa, el mal, la muerte, el sufrimiento, etcétera, ¿no? En cambio, Legario amplía todo eso también a situaciones límite, pero positivas, la belleza, que lo mínimo no puede engendrar lo máximo. Yo también añadiría quizá, bueno, añadiría la experiencia que quizás muchos podemos hacer. Yo pienso en la experiencia de la paternidad o la maternidad. De cuando lo que uno ha hecho es desproporcionado respecto a lo que sale, una vida nueva que crece y ves que es distinta, es singular, es diferente, es autónoma, es libre y va creciendo. Eso es más que nuestra acción.
eso depasa nuestra acción, ¿no? O también en el voluntariado o en la docencia, que uno casi sin querer ha enseñado y resulta que aquella palabra que dijiste ha quedado clavada en el corazón de aquella persona y le ha abierto un mundo. Eso va más allá de mi acción. Es un exceso, digamos, también en ese sentido, ¿no? Y esas situaciones límite que muestran que las realidades son superiores a nuestros proyectos y a nuestras acciones. Eso me ha gustado mucho también de este libro, ¿no? O sea, por una parte, esta doble vertiente de las pruebas y la doble vertiente de las situaciones límite. No sé, eso es lo que yo destacaría, que me ha impresionado de ese libro. muy bien, Gabriel. Muchas gracias por tu exposición. Bueno, ahora que han hablado los profesores, puede hablar el resto. Jordi, venga, Jordi Soleil. Manuel de Girona. Pues tenemos que digerir todo esto, ¿no? Y pensarlo, ¿no? Bueno, pero lo bueno es que es un libro. Hay libros de Olegario que son más extensos, más densos. Yo creo que es un libro que lo puede leer, sí, cualquier Sí, persona este se con... puede leer. Los otros también, pero se puede leer, digamos, gente más, digamos, sin una preparación teológica, digamos, Exacto. técnica, sino básica. Esto es una virtud del libro, ¿no? Que Olegario haya sabido sintetizar en 120 páginas, en fin, reflexiones que están a lo largo de toda su obra, ¿no? Y en un lenguaje muy asequible y muy fácil para todos. Está muy bien. Yo creo que es un libro para regalar, como, como el libro de Gabriela Bengual sobre la fe, no me acuerdo el título, Gabriel, ¿cómo se llama? La reducción en tiempos de nihilismo, quizás, o... Bueno, este es tu libro más conocido, La religión en tiempos de nihilismo, pero luego este libro que me regalaste tú cuando vine a Mallorca el año pasado, Ah, El gozo de creer. El gozo de creer, también es un libro también, supongo que es una especie de síntesis tuya en fin, está muy bien, ¿no? Que Mm. ser capaz de reducir. Es un libro precioso este de Gabriel. Yo compré 10 ejemplares de golpe y los voy regalando a las personas que creen que les puede hacer mucho bien, ¿no? El gozo de creer, os lo recomiendo también, de Gabriela Mengual. Carlos, si me permites hacer un comentario a tus afirmaciones y en parte también las de Gabriel. Recordad que quien escribe este libro se acerca a los 90 y cuando se ha vivido tanto se esclarecen las realidades, cuáles son positivas, cuáles son negativas, qué importa, qué no importa y cómo tomarse en serio unas y no tomarse en serio otras. Entonces, uno en alguna forma, sin proponérselo, está impulsado a decir lo que considera esencial, lo que considera verdadero, lo que considera que no engaña, sino desengaña y ayuda a iniciar caminos de reconciliación consigo mismo y de encuentro con Dios. También tengo que decir, eso se dice en el libro, la editorial lo ha dicho, fue una intervención en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, la última que he tenido, que luego rehecha, se convirtió en el libro. En esa casa, donde he pasado muchos años, ante profesionales, profesores, científicos, siempre me dije, ¿qué decir aquí ante estas personas? ¿Cómo decirlo con toda la seriedad de los científicos que son ellos, pero a la vez con la intensidad cordial, religiosa, de quien soy yo, un teólogo y un sacerdote? Todo eso que no me lo he formulado explícitamente, pero que es el trasfondo de mi vida, eso es lo que impulsa el libro. Y luego también un libro breve. Para los tomos de 800 y 1000 páginas ya bastan todos los anteriores. Decir lo esencial, ofrecer al prójimo algo que le alegre al corazón leyéndola y segundo, que literariamente, a ser posible, no desmerezca el lenguaje de la realidad de la que estamos hablando, que es la belleza.
Y en este sentido recuperar también la gran aportación de Baltasar para decir que para la vida humana es la verdad, es la justicia y es la belleza también lo que nos sustenta. Rosa, No, yo no voy a decir nada. tú di algo, Joaquín, tú di algo, que nos vamos. Rosa también era una participante ¿Cómo? fiel del Seminario de Teología de Santander. Alma de aquella historia. Di algo, Rosa, di algo. No. Aparte de recomendar el libro, que es verdad que, como ha dicho Carlos, que una vez que lo lees, pues lo compras y lo regalas. Que yo también lo Pero hice. acércate a la cámara que te veamos. No, bueno, no sé si. ¿A la cámara? A ver, ahora. Ahora. No, bueno, nada más eso, que realmente pues todo lo que habéis dicho pues está muy bien. La síntesis que has hecho me parece estupenda y luego eso, que es un libro que se lee muy bien y que se puede recomendar incluso a gente que no es muy aficionada o muy versada en cuestiones de teología, pues yo conozco gente que lo ha leído con gusto y bueno, aparte de eso. ¿Y tú, Joaquina, qué dices? Pero si hay gente, hay mucha gente Pues yo- ahí que... Joaquina también venía a Que me Santander. alegra muchísimo oírte Mm. y bueno, pues eso, bueno, Carlos ha estado en Cardedal. una lección Ya. maravillosa que yo digo, madre mía, ¿cómo puede ser Ujú. que hayas también, bueno, hecho esta síntesis tan sencilla para algunos y para otros pues más difícil? Pues venga, Pero bueno, otras voces. muchísimas gracias por todo. Carlos, Ya, da la palabra a quienes están contigo Hay mucha también. gente ahí. ya que habláis de Cardedal, una de las visitas que hice a Olegario en Salamanca, nos fuimos a la Sierra de Gredos, a Ujú. Cardedal, que es Lastra del Cano es un pueblo pequeño, pero luego está Cardedal, que está un poco más arriba, y aquellos son, en fin, 4 casitas. ¿Puedes ver esta fotografía, A ver, Carlos? mira, sí, mira, ¿Sabes quiénes somos? aquí nació, en esta casa nació Olegario, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Y quiénes estamos ahí en esa foto? En Cardedal. Esta es mi mujer, ¿no? Creo que sí. Y tú, sí. Claro, creo que sí. Pues aquí nació un chico en una situación familiar complicada y que pudo ir a la escuela y continuó estudiando y se fue a estudiar teología a Alemania, en fin, y se convirtió en el teólogo de referencia de España de los últimos 50 años. Es una larga vida y es, en fin, es una suerte de que hoy hayas podido estar aquí con nosotros, Olegario, Olegario y familia, porque está también Sixto por aquí. Sixto, Si esto no se atreve. Tienes el micrófono apagado, Sixto. Sixto, ¿Y por qué año será esta foto? yo diría que es el No, ahí no, 2010, más allá. porque me acuerdo porque llegamos a Salamanca y lo típico, llegas a Salamanca y te vas a ver la Plaza Mayor y estaba llena de gente y había allí y le estaban haciendo un homenaje a Vicente del Bosque, porque Claro, acababan de ganar el Mundial de Fútbol Una escultura tiene. y es Vicente del Bosque, debe ser salmantino, supongo. sí, lo es. Y le decían, pues lo nombraron hijo predilecto y pues mira, fue llegar a Salamanca y encontrarlos así. A ver, De- ahora me escucháis. Sí, Soy Sí. Sixto. Sixto, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me oís? Sí. Sí, ¿no? Pues nada, yo la verdad es que leí el libro nada más publicarlo Olegario, porque fui por Salamanca y vi el ejemplar y se lo pillé. Y la verdad es que pues lo leí con muchas ganas y te queda pues como surgen tantas preguntas y tantas respuestas, cuando lo has leído te quedan las ganas de volverlo a leer un poco para comprender mejor todo eso que la verdad es que ha sido clarificador tu exposición, Carlos.
Lo has hecho muy bien, ¿eh? Bueno, ¿Cómo se bueno. nota? No, ¿Cómo se nota? no hay nada como tener buenos profesores. Pues todo influye y también pues el interés que tú tienes por todo esto y los estudios que has realizado a lo largo de estos años. Muy Pues bien. la verdad es que he estado encantado y lo he visto y lo he oído toda la conferencia. Y hombre, me pregunto si podemos conseguir esta grabación que hemos tenido, esta intervención tuya del libro. Sí, no, imagino que se puede rescatar el audio este. Si el Ramón, vídeo- Sí, 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 no, el audio y el vídeo, ningún problema. Se ya está cuando lo grabando, se está tengamos grabando. ya te lo mando, Sixto, y os lo mando. Te lo agradezco mucho. Yo hago a veces de intermediario entre Olegario y Carlos, porque Muy a bien. veces Olegario, pues por la razón que sea, no Si a es veces, fácil. Olegario tiene 3 teléfonos y a veces no contesta ninguno. A veces no contesto ninguno, pero bueno, eso me pasa a mí también, a veces. Pero bien, bien, no te preocupes que ya seguiremos estando en contacto y muchísimas gracias, Carlos, Muy bien, que lo has hecho fenomenal. muy bien, muy bien. La verdad es que somos incapaces de articular 4 frases coherentes. En cambio, tú has hecho un estudio riguroso y esto invita, pues con la exposición que tú has hecho, a volver a leer el libro. Bueno, a ver, esto es lo importante. Bueno, no Carlos, sé si alguien quiere. Carla, sí, Monse ha levantado la mano. Monse ha levantado la mano, Monse, Carlos. Monse. ¿Aquí? ¿Yo? Sí, te Hola. oímos, te oímos. Bien. Agradeceros este espacio donde nos podemos encontrar gente que queremos, que amamos a Dios. Y agradecer a Carlos la presentación, la exposición del libro de Olegario y una exposición suficiente para darnos una clara idea de las respuestas a la gran pregunta, ¿no?, sobre la existencia de Dios que se plantean en el libro y que nos pueden ayudar a ordenar nuestras propias ideas, nuestros pensamientos que surgen a diario. Antes Pau nos decía que estaba en un momento bajo. Todos tenemos estos momentos bajos y todos necesitamos, como decía antes, ordenar estas ideas, ¿no?, para nosotros mismos, ¿no?, para crecer en el amor de Dios, para conocerle más y para poder presentarlo a otros no creyentes, a otros que necesitan explicaciones, que necesitan argumentos, ¿no? Tanto en el libro lo que también encontramos son estas razones para creer y que nosotros tenemos que estar preparados para aquellas ocasiones en las que podamos efectivamente pues, transmitir estas ideas, estos pensamientos que se nos dan argumentos en este libro, ¿no? Por tanto, agradecer que hay gente valiente con capacidad de inteligencia para poder escribir esto, ponerlo sobre papel, que todos podamos pues aprovecharnos de ello, ¿no? Ya digo, para nosotros, creyentes, y para los no creyentes, que puede pasar por regalar el libro, pero que también puede pasar para que tengamos razones suficientes, argumentos suficientes para poder exponer, para poder presentar pues la grandeza de Dios, ¿no? Bueno, quería hacer esta pequeña Es un buen aportación, un regalo tanto este así libro. emotiva, ¿no?, pero que creo que es exacto, que es un buen A veces no sabemos qué presente. regalar, pues Gracias. este libro es un buen regalo para cualquiera. Olegario, no sé si quería decir alguna cosa más. no, primero de nuevo el agradecimiento y la sorpresa para mí mismo de que os haya resultado así el libro, legible, pequeño y cariñoso, es decir, que de esos grandes temas que son objetivamente tan difíciles, Dios me haya dado a mí la posibilidad de formular claramente algunas cosas esenciales para la vida del hombre como individuo, como persona y como ciudadano. Lo de la ciudadanía y la cristianía han sido dos cosas que me han preocupado de mí mucho. Mostrar quienes creemos
que estamos en un universo de realidad la que queremos indagar y ofrecer, y que no tenemos otro interés, y que no solo no miramos con malos ojos a los no creyentes, sino el asombro es mirar a nuestros propios ojos y poder creer, porque cada mañana podríamos despertarnos sin fe, pues no, Dios nos ha mantenido. Y en este sentido, Carlos, gracias de nuevo, un saludo cordial y un abrazo para tus hijos y para nuestra farmacéutica. Muchas gracias. De nuevo. Muchas gracias por asistir a este encuentro, don Olegario. Gracias, Carlos, Gabriel, y a te todos dije los... que no antes, en semanas anteriores, porque mi salud no las tenía yo conmigo, no las tengo conmigo siempre, entonces prefiero no arriesgarme. Saluda a aquellos colegas con quienes estuvimos por Barcelona, que pertenecen al grupo ese de escritores que tú llevas. ¿Cómo se Bueno, llama? Cristians, te refieres a Josep Miró. Justamente, un cariñoso, cordial saludo. Muy bien, pues Ramón, si te parece lo podemos dejar aquí. Pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia Buenas noches. y hasta... Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.